Buenos días, Víctor Marenco de nuevo. La noticia agradable del gran futbolista cartagenero Wilmar Barrios Terán, campeón con el equipo Zenit de San Petersburgo. Ya lleva 4 campeonatos en Rusia, que de todas maneras es una liga bastante competida. Y aquí vamos a traerle el gol, los comentarios de las noticias en ruso y en español sobre los logros de este extraordinario futbolista, Selección Colombia, y en el cual nosotros tenemos depositadas unas confianzas de talla mundial para clasificar en esta nueva ruta hacia el Mundial de México, Canadá y los Estados Unidos. Entonces veamos. A darle comienzo aquí a buscar a Wilmar Barrios y lo vamos a tener aquí para que ustedes lo vean. Le decimos vamos y aquí están las noticias. Publimetro: Wilmar Barrios no rebaja título desde que llegó al Zenit. Es campeón. Wilmar Barrios se consagra campeón con el Zenit. Wilmar Barrios campeón con el Zenit, dice MSN. Y así siguen las demás noticias. Pues hay que reseñar que aquí que el Zenit de Wilmar Barrios es campeón de la liga por 5ª temporada consecutiva. De esas 4 han sido con el jugador colombiano cartagenero. Y claro, es reseñado supremamente bien aquí por el diario El Universal de la ciudad de Cartagena. Ahora, si nosotros nos remitimos y hacemos una búsqueda de diferente y ponemos, por ejemplo, en ruso Wilmar Barrios, la situación cambia. ¿Por qué? Porque dentro de esas noticias aparece Wilmar Barrios ya definido como una persona que tiene muchos afectos y que es bastante reconocido en Rusia, en la propia San Petersburgo. Y todo esto pues implica algo que es un aliciente bastante interesante, ¿no? Aquí, por ejemplo, Wilmar Barrios, cuando pues tuvo un trauma y muestran el video, y aquí Wilmar Barrios de nuevo reafirma su condición de ganador en Rusia. Y aquí lo reseña lo que se llama el Sport Express de Rusia. Y hace un mes, por ejemplo, el mismo agente de Barrios diciendo, o sea, el tramitador de sus pases, diciendo que Wilmar se siente muy bien aquí y se recuperó y está listo y ha firmado una prolongación de su contrato con el Zenit de San Petersburgo. Es decir, William se encuentra muy bien por allá. Les voy a remitir entonces el gol acá para que ustedes lo vean. Y con este pues termino mi video. Espero que lo disfruten. Se suscriban a mi canal. Y sigamos compartiendo toda esta temática relacionada con el deporte en el mundo, en Colombia y en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Se despide de ustedes Víctor Hugo Marenco Buchholz. Es el gol del equipo Zenit que le hace al Spartak en el estadio de San Petersburgo. A veces lo llamo Leningrado. Y pues este es el 3-2 con que le ganan al Spartak. Y observen de primera mano en el campo la celebración. Ahí está Wilmar. Ahí está todos los jugadores. Sergei es quien hace el gol. Es el minuto 93. Se abrazan. El regocijo es inmenso porque han ganado por 5ª vez consecutiva el campeonato de la Liga Profesional de Rusia. Y aquí celebra entonces Wilmar, el cual conserva un altísimo nivel. Ahí lo vemos al fondo, celebrando con sus compañeros. Aquí está él, aquí aparece, vean, ahí está. Y todo pues es felicidad para todas estas personas. Gracias.